Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director general de la empresa Esancia Business Group, junto con la presencia de algún invitado, platicaremos sobre temas de índole fiscal y legal que ustedes mismos nos hayan ido solicitando ir platicando de ellos. El día de hoy, como ven, no tenemos invitado. Sin embargo, queremos aprovechar este episodio para platicar sobre el outsourcing, sobre mitos y realidades, que han sido preguntas muy persistentes que hemos visto en nuestras redes sociales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el outsourcing en México. Vamos a empezar platicando de cómo se crea el outsourcing, cómo es, a grandes rasgos, cómo es que funciona y cómo es que llegamos a lo que es hoy el outsourcing, ¿no? Bueno, primero tenemos que entender lo que entendemos lo que se conoce por outsourcing, que es la subcontratación de mano de obra especializada. Sin duda, esta es una figura que fue naciendo a través del tiempo, derivado de la alta especialización en ciertas actividades, hablando de la industria en general, de las empresas, que puede ser, por ejemplo, una ensambladora de autos. Sería imposible que una empresa que ensambla autos como el día de hoy lo pueda hacer, por ejemplo, Volkswagen, Mazda, Toyota, cualquier empresa. Sería prácticamente imposible que esa empresa, además de ensamblar autos, también fabrique autopartes y además gestione todo ese personal. En realidad sería algo demasiado complejo. Entonces, como respuesta a esta necesidad de la alta especialización en tareas muy específicas, nace la subcontratación, que en términos internacionales se le conoce como el outsourcing. En México se lleva utilizando esta figura desde hace muchos años. Sin embargo, no fue sino hasta hace 5 años, en 2019, que empezó ya a reconocerse como una figura de alto valor y que además está regulada. Entendamos que la subcontratación o el outsourcing aprovechan parte de su valor, implica que entre varias personas, o que serían los clientes del outsourcing, van a pagar la mano de obra especializada, que de otra manera no la podrían tener, ¿no? Esta es otra como de las ventajas iniciales, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que funciona el outsourcing? Bueno, tiene algunos beneficios de por qué se utilizaba el outsourcing anteriormente como se utilizaba y llegamos a lo que es hoy. Al momento de que se eroga un gasto o se hace un pago de mano de obra especializada, pues estamos hablando del pago de servicios. Por lo tanto, si este gasto tiende a ser un gasto deducible para la empresa, pues va a ser 100% deducible. Versus si se contratara al personal de manera directa, pues sabemos que nuestra legislación no nos permite deducir al 100% la nómina. Tiene ahí algunas fórmulas, pero más o menos hablamos entre un 50 y un 60%, que es lo que sí se puede deducir de la nómina, ¿no? Hay otros beneficios, por ejemplo, el personal subcontratado, al no ser mi personal, pues bueno, el pasivo laboral no es mío, sino de la empresa que me presta a mí el servicio. Por lo tanto, la antigüedad, el reparto de utilidades y todo el pasivo laboral, ya sea contingente o no contingente, no es mío, sino de la empresa que me presta el servicio. Y además, el pago de cuotas obrero-patronales, es decir, la relación patronal es entre el empleado y su patrón. A mí solamente me prestan un servicio. Esto está muy bien porque esto sin duda aumenta la competitividad de las empresas en México y permite que los prestadores de servicios profesionales especializados puedan tener una cartera de clientes más amplia. Sin embargo, estos beneficios se fueron torciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque muchos empresarios decidieron contratar al 100% de su plantilla laboral con un tercero, es decir,
vía outsourcing, lo cual, pues sí, efectivamente lo podía volver más competitivo, es decir, tenía más utilidad respecto a sus ventas. Pero en realidad, esta no era una subcontratación. Estábamos hablando de que estábamos frente a una simulación. ¿Por qué? Porque sí querían todos los beneficios del outsourcing, pero no lo estaban pagando como tal. Simplemente estaban utilizando esta figura como un pretexto para deshacerse del pasivo laboral, para reducir costos en cuanto, incluso hasta evadir el pago de impuestos, ¿no? Entonces, pues evidentemente la legislación, el gobierno, pues se fue dando cuenta de esto, ¿no? Incluso había muchos empleados. Aquí en la firma nos tocó tener muchos casos de empresas que cuando los conocimos tenían el 100% de su plantilla subcontratada, pensando que era lo correcto. Y no es que estuviera mal, porque anteriormente no estaba prohibido. Sin embargo, pues el abuso a esta figura conllevó a que el día de hoy esté sobre regulada la figura de la subcontratación. Ojo, no estoy diciendo que sea algo prohibido, sino que sí está permitido, solo que tenemos que seguir ciertas reglas muy específicas de la subcontratación. Bueno, hablemos de cuándo y por qué cambia la regulación. El por qué, pues ya más o menos ya se los fui comentando, que fue por el abuso, por una parte de los empresarios que utilizaban la subcontratación como un mecanismo para reducir su carga tributaria y reducir sus pasivos laborales. Sin embargo, en 2019 se preparó una reforma laboral donde una de las cosas más graves que se incluyen son las indemnizaciones por riesgo laboral, donde viene ya todo lo de la NOM 035 y demás, lo cual aumentaba a capricho, ya sea del patrón, del trabajador o de la propia autoridad, todos los días, por mera fantasía, el pasivo laboral. Explicando un poquito esto, ¿a qué se refiere? La NOM 035 nos habla de que nuestros empleados los tenemos que tener, digamos que ante un escenario en el cual no sufran en una situación de sobreestrés o de sobreestimulación, y que además el patrón le esté dando sus herramientas. Ahora, si derivado de la prestación de servicios profesionales o como empleado, el trabajador sufre alguna situación, digamos, que se le va deteriorando con el tiempo, pero esta situación no es cubierta por el Seguro Social como un riesgo laboral como tal, esta reforma del 2019 dice, bueno, entonces es el patrón quien debe indemnizar al trabajador por esta situación, lo cual implica, pero bueno, nada más lo pone así la Ley Federal del Trabajo, pero no te dice cómo, cuándo, dónde y de a cómo. O sea, no está diciendo específicamente cuánto va a costar por el deterioro a lo mejor de una espalda un poquito más encorvada y por cuántos grados, o si tú perdiste un poco la visión por estar en tu pantalla, que aunque cumplía con los lúmenes y las calidades que decía la NOM 035, pues sí hubo como resultado una merma en tu visión. Pero está todo como muy ambiguo. Entonces, la autoridad dice, bueno, de entrada así se va a manejar. Sin embargo, los empresarios dijeron, oye, es que esto ya está como sobrepasando los límites de la regulación. Y bueno, entonces esta es una de las causas por las cuales se empieza a regular el outsourcing. Y la otra causa que considero muy importante, muy relevante, es que se reconoce la subcontratación como un mecanismo válido derivado del TEMEC. ¿Por qué? Porque recordemos que en estos años, 2018, 2019, se vuelve a negociar el tratado comercial que tiene México, Estados Unidos y Canadá, entre los cuales nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos, se quejan diciendo, oye, a ver, es que tú tienes a todos tus trabajadores subcontratados, entonces tu empresa se vuelve más competitiva.
y les pagas bien poquito y aparte no contribuyen, lo cual entonces las empresas quieren estar del lado mexicano. Y entonces tanto Estados Unidos como Canadá le dijeron, a ver, yo no te digo que no utilices o que prohíbas el outsourcing, solamente te estoy diciendo que lo regules de manera adecuada para que podamos competir en igualdad de circunstancias. Entonces, derivado de esta negociación, entonces es que llega ya para 2019 la figura que todos conocemos como REPSE, que es el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados, que es un registro que lleva la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, de una empresa que va a prestar servicios a un tercero y que va a poner a su personal a disposición de este tercero, ¿no? Y bueno, derivado de este tratado, entre otras peticiones, piden homologar salarios y condiciones laborales, donde las figuras abusivas, que son de las que hablamos inicialmente, ya desaparezcan. Entonces, si vemos, tanto el aumento de salarios como la regulación del outsourcing no son precisamente iniciativas que hizo este gobierno, sino más bien fue obligado por las negociaciones que se hicieron en el Tratado de Libre Comercio Nuevo, que es el TEMEC, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos que entonces se crea el registro de empresas especializadas, que se llama REPSE, que ya no lo voy a repetir el nombre completo, sino nada más vamos a referirnos a este como REPSE, que trae varias connotaciones o varios temas que tenemos que ir viendo. La empresa que preste el servicio especializado, su principal característica es que preste servicios. Es decir, nos preguntaron mucho, oye, pero ¿qué pasa si yo le vendo, no sé, le vendo lubricantes, aceites, pues, a mi cliente, pero pues para llegar a su empresa tengo que ocupar a mi gente para que descarguen el camión y lo pongan en su bodega? ¿Eso implica que yo tenga que tener un REPSE? Pues no, la ley es clara. La ley dice que cuando yo ponga personal a disposición de mi cliente, ahí sí tengo que tener un REPSE. Pero como tal no estoy prestando un servicio, sino que simplemente le estoy surtiendo una mercancía, porque mi trabajo no es prestar servicios, sino llevar a cabo la comercialización de un producto en específico, entonces no estoy obligado a registrarme en este padrón que es el REPSE, ¿ok? Entonces ya recordemos que si yo presto servicios y pongo a disposición a mi personal de un tercero, ahí sí hablamos de la subcontratación. Por lo tanto, tengo que estar en REPSE y tengo que cumplir con todas las obligaciones que esto conlleva. Por ejemplo, presentar declaraciones cuatrimestrales ante el IMSS, el Infonavit, que son el ICSOE y el CISUB, que son declaraciones informativas en las cuales le vamos a estar diciendo a la autoridad que estamos prestando servicios especializados. Una vez que ya tenemos nuestro registro y ya prestamos el servicio, bueno, tengo que tener mi contrato, y ese contrato se lo muestro a la autoridad y le digo, mira, le estoy prestando este servicio a esta empresa y aquí está mi factura, me paga tanto por el servicio. Entonces eso ya puede dar un parámetro de que se están haciendo bien las cosas. ¿Cómo podemos verlo en un ejemplo muy específico? Imaginemos que yo soy una agencia de autos y pues yo me dedico a vender autos y también a repararlos. No sé, tengo el taller de servicio, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Porque tengo además la necesidad, digamos, dos necesidades básicas. Una de que alguien vigile los vehículos que están en piso y los que están en resguardo en taller, y alguien que limpie tanto oficinas como todas las instalaciones. Pues yo no me dedico a eso. Entonces, esas actividades sí que las puedo subcontratar. Es decir, puedo contratar una empresa de seguridad privada que haga todo el trabajo inherente a, pues, salvaguardar la seguridad de la empresa. Porque además ellos conocen perfectamente bien cómo deben capacitar al personal, capacitarlo, llevarlo, traerlo, que si son turnos de 12 horas, de 24, de 30, o sea, el tiempo que sea, ellos ya
a eso se dedican. Pues yo no le sé, yo vendo coches y me dedico a repararlos, ¿no? Igual el tema de la limpieza. Ojo, yo puedo contratar a mi gente directamente, puedo contratar un vigilante o 2 o 5 y hacerlo por mi cuenta. Claro que está permitido. Sin embargo, también está permitido hacerlo a través de un tercero. En este caso sería subcontratación. Lo mismo ocurriría con la limpieza. No tengo yo necesidad de estar buscando quien vaya que limpie, que no falten, que tengan los botes de basura vaciados, o sea, todo el tema, ¿no? Sí, esa empresa va a poner a su disposición a su personal porque va a trabajar dentro de mis instalaciones, porque no hay manera de no hacerlo. Es decir, no pueden decir, me voy a llevar la agencia de autos para que la limpies. Pues no se puede. Entonces, ahí sí existe una subcontratación. Eso es lo que sí se puede. ¿Y qué otra cosa podría yo subcontratar si soy vendedor de autos? Probablemente parte de mi fuerza de ventas, pero no a todos. Y tampoco puedo subcontratar a la gente que está prestando los servicios en el taller, porque a eso me dedico. ¿A quién sí puedo subcontratar? Puedo subcontratar al personal de administración, porque probablemente yo sea bueno vendiendo coches, pero sea muy malo administrando. Y por lo tanto yo puedo pedirle a una empresa especializada en administración que lo haga por mí, ¿no? Ok, otra de las obligaciones que son necesarias cumplir cuando se tiene este registro es que se le revele a la autoridad fiscal, que en este caso ya es el SAT, ya no es el IMSS, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo, sino el SAT, desde un punto de vista fiscal y por prevención de lavado de dinero, se le avise que se están prestando servicios especializados. Y entonces cada mes, aquí sí es una declaración informativa, cada mes se le avisa que se está prestando un servicio y se le dice, mira, este número de factura se cobró tal cantidad y tales son las personas que están prestando el servicio y están dentro de mi nómina. Entonces ellos ya pueden, o sea, la autoridad podría corroborar que ese personal sí está dentro de mi nómina, se le está pagando de manera adecuada, se cumple con todos los requisitos de ley y demás, ¿no? Obviamente, pues hay que tener los contratos, tener las altas y las bajas en el IMSS. Y bueno, aquí hay una parte donde es importante que todos nuestros podescuchas lo sepan, sobre todo los contadores. En ocasiones, cuando prestamos servicios, como a través de una sociedad anónima o de una persona moral, estos en la mayoría, en el 99.9% de los casos causan IVA. Por lo tanto, y los salarios no, los salarios no llevan IVA. Por lo tanto, los salarios en teoría tendrían que ser un parámetro sobre lo cual yo tendría que pagar IVA. No siempre es, porque puede ser que yo tenga actividades que sean tasa cero o exentos, mezclados con actividades que sí son tasadas al 16%. Pero bueno, hablando en el grueso de los casos que son actividades o servicios que se prestan a la tasa del 16%, es importante que vigilemos que siempre que tengamos un contrato REPSE, todo el personal que esté pagado, el total de los salarios, se trate de estar pagando esos salarios a la tasa del 16%. Es decir, si yo pagué 100,000 pesos de salarios, pues que pague 16,000 de IVA. O por lo menos que así lo revelen mis declaraciones, aunque no me toque a pagar, pero que sí le avise al SAT, oye, causé 16,000 pesos de IVA, ¿no? Otra de las cosas, bueno, hasta ahí el punto fiscal. Les pediría que si hay algún comentario adicional sobre este punto, nos lo manden ya sea por inbox, por Instagram, por Facebook, o directamente en nuestras redes sociales o nuestro correo contacto @esancia.com, para que todas sus dudas se las podamos ir despejando. Y bueno, las dos partes más importantes de la subcontratación es demostrar la especialización y que no puedo subcontratar a lo que yo me dedico. Esto es súper importante que lo sepan, tanto empresarios como profesionales legales y contables, que sepan que sí está permitida la subcontratación, pero no de los servicios de lo que yo hago,
Si yo me dedico a ensamblar autos, puedo subcontratar la fabricación de todas las autopartes, pero no el ensamblado de los autos. Puede ser que subcontrate o que compre las piezas ya prehechas, pero no puedo subcontratar a lo que yo me estoy dedicando. Todo lo demás, todos los demás servicios que son satélites o que son indirectos, eso sí. Al principio de estas reformas del 2019 tuvimos una consultoría muy recurrente en cuanto a qué podemos o qué deberíamos entender el poner a personal a disposición de nuestros clientes, que creo que ese es el punto medular de la subcontratación de servicios especializados. Y tenemos que atender dos cosas. Una es que la persona que se está llevando para prestar el servicio se va a atener a las políticas de operación propias del cliente. ¿Ok? Esa es una. Y la otra es que no existe una subordinación específica entre el beneficiario final del servicio y la persona que presta el servicio. Es decir, la persona puede ser prescindible y el responsable de que el servicio se preste no es esa persona, sino la empresa. Es ahí donde viene la subcontratación del personal. Es decir, el empresario que recibe o que compra el servicio especializado no necesariamente está interesado en la persona, está interesado en lo que sabe porque es una persona especializada y está interesada en que se le cumpla en tiempo y forma, ¿no? Entonces, así es como podemos identificar claramente si existe o no existe una subcontratación de personal. ¿Ok? Y bueno, existen ciertas sobreregulaciones o regulaciones adicionales en el tema de subcontratación de personal que, aunque está permitido, como ya lo hemos visto, el beneficiario del servicio se vuelve de alguna manera corresponsable de las obligaciones inherentes al personal que está prestando los servicios. Es decir, por ejemplo, quien recibe el servicio se vuelve solidario responsable del pago de cuotas obrero-patronales de la persona que se está subcontratando, de la persona directamente, ¿no? No de todo el registro, sino nada más de la persona que prestó el servicio. ¿Por qué? Porque también dicen las empresas especializadas, dicen, bueno, y si mi cliente no me paga, ¿cómo le puedo asegurar yo que voy a pagar las cuotas al IMSS y que le voy a retener pues a lo mejor no le puedo ni pagar al empleado porque no me ha pagado mi cliente, ¿no? Entonces, ahí es donde la autoridad hace un poquito de candado y dice, bueno, entonces la empresa que recibe el servicio, es decir, el beneficiario del servicio especializado, se vuelve de alguna manera un obligado solidario. Por lo tanto, va a ser muy común que cuando alguien llegue a prestar un servicio especializado, por ejemplo, de seguridad privada, que tenemos varios clientes aquí en la firma, lo primero que les piden para entrar a trabajar es su opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, obviamente descargada del SAT, del último mes, lo mismo la del IMSS, lo mismo del Infonavit, que demuestren que el personal que está o con el cual se va a prestar el servicio está dado de alta en su registro patronal y que las cuotas obrero-patronales están pagadas cada mes. Entonces, cada mes le dicen, oye, a ver, préstame tu declaración de IVA, préstame tu declaración de impuestos, préstame tu SUAM, tu 32D, que es la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, demuéstrame que estás al corriente de tus cuotas obrero-patronales y que no tienes ninguna diferencia con el IMSS. Porque al final de cuentas el beneficiario del servicio se vuelve obligado, solidario, responsable. Y mucho ojo, si vamos a contratar a una empresa especializada y no nos entregan ninguna de esta documentación, pues yo les pediría que mejor o no la contraten o que les aclare por qué no lo tienen. O que de entrada les explique qué es lo que está pasando. Porque puede ser que tengan ahí algún atraso en una declaración o algún tema, pero bueno, eso se subsana muy rápido. En una semana, en 3 días, ya está positiva su declaración, ¿no? Y tampoco quiere decir que siempre que les salga negativa quiere decir que esté incumpliendo, porque puede ser simplemente
un proceso de aclaración que tiene el contribuyente con la autoridad. Y eso hay que tener la sensibilidad para saberlo. ¿Ok? Pues bueno, hasta ahí son las respuestas a las preguntas que nos hicieron más recurrentemente. Y como conclusión tenemos entonces que el outsourcing está permitido en nuestro país. Hay que voltear a ver todas las regulaciones que existen, ya sea que nosotros estemos prestando un servicio o que vayamos a contratar una empresa especializada. Veamos estos puntos básicos: que la empresa cumpla, que el personal esté de alta en el seguro social, y que finalmente sí se esté llevando a cabo la especialización. Si no necesito yo mano de obra especializada, pues no puedo subcontratar personal, ¿no? Y bueno, al final se tiene que hacer como una balanza y decir, oye, ok, existe el riesgo, porque siempre va a haber un riesgo, pero seguramente el beneficio va a ser mucho mayor. Y si la empresa que me presta el servicio es una empresa seria y es una empresa formal, por supuesto que vale la pena, que vale la pena. Y siempre les pido a mis colegas abogados o a los contadores o a todos los prestadores de servicios de índole fiscal que presten atención a las regulaciones nuevas, que no se les pasen las informativas, porque pueden estarles cancelando sus registros, pueden meter en problemas al empresario por un detallito de una declaración informativa. Pues bueno, hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes para la creación de este contenido. Síganos por favor en redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Spotify. Y también agradecemos por supuesto al equipo de Dimensión 8 por su compromiso y por la producción de este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.